Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, seguimos celebrando este bendito Shabbat que nos concede nuestro Padre, bendito sea, cuando aquí está lloviendo, ¿verdad? Está empezando a llover sabrosamente, ¿verdad? Cuando son pues sobre las 4:15 de la tarde, ¿verdad? Y entonces vamos a estar, nos ha parecido bien, ¿verdad? Para prolongar este Shabbat en lo que es deleitarnos, pues vamos a estar en la lista de reproducción de profecía retrospectiva con profecías cumplidas en tiempos de los macabeos, que el tiempo de los macabeos va sobre todo del 167 al 160 antes de Cristo, de la era llamada antes de Cristo, ¿verdad? 167 al 160 es la revuelta o el tiempo de los macabeos. Entonces, pues vamos a estar viendo cosas, ¿verdad? Pero decir por delante que cuando nosotros hablamos de polisemia cognitiva, pues los manipuladores incluso pueden ver oportunismo en esta configuración de polisemia cognitiva, simplemente en el hecho de hacer salir este concepto, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad ni de nuestra intención, porque la polisemia cognitiva solo se puede dar una vez que sitúas, porque cuando tú entiendas, cuando usted y yo entendamos que las cosas pasaron y se registraron en la Biblia para que usted y yo aprendamos, entonces sí podemos aprender. Pero si no sabemos situarlas, nos vamos a mover en encíclicas y bulas, ¿verdad? Encíclicas, dobles cumplimientos, triples cumplimientos y al final castigo y restauración, como dicen, ¿verdad? Detrás de un castigo la restauración y detrás de la restauración un castigo. Y de esa no salen porque no quieren salir. No quieren aprender, ¿verdad? No quieren aprender. Las cosas están escritas para que aprendamos nosotros, ahora, siglo XXI, en las postrimerías de los siglos, ¿verdad? Y ya no va a haber más restauración y castigo. Porque es que el tiempo del castigo y la restauración ha sido hasta aquí, ¿verdad? Pero como toman ese modelo de castigo y restauración, mal tomado porque no saben, precisamente eso les nace cuando no saben orquestar las cosas en su sitio. Entonces no saben aprender, ¿verdad? No saben aprender cuándo toca juicio, cuándo toca que una nación desaparezca, como le sucedió a Israel, como vimos en la profecía retrospectiva respecto al año 70, ¿verdad? En este bendito Shabbat ayer. Entonces, empieza por situar las cosas. Empieza por situar las cosas. Ellos leen, pero como leen y no reciben el ruaj del amor por la verdad, pues dicen castigo y restauración. Castigo y restauración ha sido siempre y va a continuar siendo así. No, si precisamente es para que aprendas que no va a ser más restauración de nada, sino que esto se va a acabar, que ya el abuso, como ha sucedido siempre, ¿verdad?, va a acabar y que este cielo y esta tierra están destinadas, preparadas para juicio. Es que para eso ha corrido el tiempo. ¿Pero por qué? Porque no han querido aprender nada, porque han desubicado las cosas, como vamos a ver en lo que nos toca hoy de los tiempos de los macabeos. Y entonces vamos a empezar ya, ¿verdad? Es que, por más que lo explique yo, que la polisemia cognitiva no es una licencia para que cada cual sitúe las cosas, no, precisamente es lo contrario, es para que las pongas en su justo lugar y aprendas. Porque no puedes aprender si no las pones en su justo lugar y en su justo contexto. Y entonces, en el caso de los macabeos, pues ha sucedido así. Las han sacado de contexto de tal forma y manera que, por ejemplo, vamos a estar viendo la abominación desoladora que pertenece a este tiempo de los macabeos, 167 al 160, todavía tiemblan. Claro, como no saben situarla en su contexto, en su lugar en la historia, pues entonces tiemblan todavía con la abominación desoladora. Y entonces elucubran en la locura de las interpretaciones.
Tremendo. Y luego los locos están encerrados. Pero hay más locos sueltos que encerrados, ¿verdad? Oigan, porque esto es un desbarajuste. La abominación desoladora, y tiemblan. Y se ponen a decir de que si fue la vaca que sacrificaron no sé dónde, o el gallo que le cortaron la cabeza en Jerusalén, o ¿de qué están hablando? O que se va a sentar uno haciéndose pasar por en el tercer templo de Jerusalén. Es idiotez. Es idiotez. Pero porque no saben colocar las cosas en su justo lugar, entonces no pueden aprender. Y se pasan la vida temiendo cosas que ni existen, como está pasando al día de hoy. Porque no saben aplicar la polisemia cognitiva, colocar las cosas en su lugar para aprenderlas. Entonces empezamos con Daniel 11:31 al 32. Vamos a empezar por Daniel 11:31 al 32, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice en el 11:31-32 del libro de Daniel, dice en el 11:31-32, y se levantarán de su parte, está profetizando en tiempos de Daniel, que es anterior, siglos anterior a la revuelta de los macabeos, pero va a profetizar de la revuelta de los macabeos en estos términos. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, el templo. ¿De su parte de quién? De Antíoco Epífanes, del imperio que tomó de Alejandro Magno, ¿verdad? Del imperio, de la disuasión del imperio griego, que acabó ahí en esos cuatro reinos, ¿verdad? Que tomaron de salir del imperio griego de Alejandro Magno, salieron 4 brazos, por así decirlo, y en uno de esos brazos dominó Antíoco Epífanes, que fue quien se deslizó por tierra Kadosh, por tierra santa, ¿verdad? Bueno, pues entonces dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán Antíoco Epífanes, un sucedáneo del imperio griego. Profanarán el santuario y la fortaleza, ¿verdad? La fortaleza de Jerusalén, los muros de Jerusalén, el Mishkan, el templo, el santuario, y quitarán el continuo sacrificio. Y al día de hoy siguen elucubrando qué será quitar el continuo. ¿Qué será el continuo? Bueno, si es que te lo dicen, pero es que no creen. Es que lo ven, lo miran, pero no lo ven. Entonces, ¿qué podemos hacer por ellos? Nada. Simplemente decir la verdad, las cosas como son, otra cosa no podemos hacer. Si es que no creen a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Por eso no creen que haya mensajeros en estos tiempos, ¿verdad? Por eso descalifican al más pintado, descalifican a todos, no ven testimonio en nadie, ¿verdad? Se oponen a lo que es la esencia de ser humano, porque no creen en nada ni en nadie. Si es que no creen ni a la palabra que está escrita. Y quitarán el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es las ofrendas y todo el ofrendado y todo lo que entraba y salía del templo, ¿verdad? Recordemos, si es en tiempos del Mashiach y todavía se seguían sacrificando corderos, pues anterior a esto, que fue el tiempo de los macabeos, por supuesto que había sacrificio continuo de corderos, ¿verdad? En Pesach, ¿verdad? Y cuando llegaban las fiestas, en cada cosa. Entonces, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Quién puso la abominación desoladora? Claro, Tito Vespasiano dicen que puso la imagen de Zeus en el año 70, que lo estuvimos viendo. Bueno, no estuvimos viendo que puso, no hablamos de que Tito y Vespasiano pusieron la imagen de Zeus, de Dios, en el templo, pero sí hablamos de que en el año 70
se produjo también ese sitio de Jerusalén y esa toma del templo, ¿verdad? Que por cierto, ahí ya es cuando no quedó piedra sobre piedra, en el año 70. Pero aquí dice que pondrían la abominación desoladora. No ha habido una abominación desoladora más opulenta, ni podrá haber otra en la historia como la que ejecutó Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes se subió allí al altar y sacrificó nada menos que un cerdo. Entonces sacrificó un cerdo en el altar, y esa fue la abominación desoladora. No esperen un tercer templo y que uno diga quítate tú pa' ponerme yo. Son necedades. Es que tenemos que ironizar y ponerlo jocoso porque es que da lugar a chiste, porque es que no piensan con cordura. Entonces dice, y los sabios del pueblo, sigue diciendo, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 30 y 32, dice, con lisonjas, oiga, este Antíoco Epífanes, sabe que por eso se llama Epífanes, porque quiso ponerse como un dios, ¿verdad? Como una aparición de Dios. ¿Una epifanía qué es? Una aparición de Dios. Bueno, por eso se llama Antíoco el loco Epífanes, ¿verdad? ¿Cuántos locos hay hoy que se quieren hacer pasar por Dios? Pero noten, fíjense cómo se presentan, tal y como se presentó el prototipo de Antimashiach, que es este Antíoco Epífanes. Dice que no se presentó diciendo aquí estoy yo, que soy el nuevo Dios. No, porque si no, no hubiera engañado a nadie. Se hubiera ganado la revuelta antes de tiempo más cruenta y con más adheridos a la causa macabea. Pero no actuó así. ¿Cómo actuó? Con lisonjas. Fíjense cómo actúa el Antimashiach, el que se hace pasar por Dios y se opone a todo lo que se llama Elohim y es objeto de culto, prototipo, Antíoco Epífanes. ¿Cómo se los ganó? Con lisonjas. Ahora vemos que dentro de esta generación de maníacos que se hacen pasar por Dios, ¿verdad? Que se hacen pasar epifanías que son elucubraciones mentales con interpretaciones pues que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con la palabra de poder, y se presentan en nombre del amor, en nombre de la fraternidad universal, en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, en nombre de la biodiversidad, pero es que así han actuado siempre los epífanos, los de las epifanías, los antíocos, los que sacrifican cerdos. ¿Qué van a ser? Pues sacerdotes, sacrificador de cerdos. ¿Qué fue Antíoco? Un sacrificador de cerdos. Por ende, ¿qué era? Un sacerdote. Lo mismito que ahora. Por eso hay tanto sacerdote en el mundo, empezando por el pontificado. Entonces dice que con lisonjas, así es como actúan: biodiversidad, amor, unidad, hasta ejad se ponen ya en la boca. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿A quién sedujo Antíoco? A los violadores del pacto. Ahora, como sabemos situarlo, aprendemos de la historia. La multitud de hombres bestias, la multitud de hombres lisonjeros, la multitud de hombres bestia, inicuos, que toman del inicuo pontificado, sacerdote de su tiempo, de este tiempo, ¿verdad?, del Antíoco de este tiempo, del sacerdote de este tiempo, del pontífice de este tiempo, se dejan seducir, ¿verdad? ¿Quién se está dejando seducir? Los violadores del pacto. Los violadores del pacto. ¿Del pacto de qué? Del pacto sempiterno en la sangre del Mashiach. Esos son los que se están dejando seducir por la lisonjería de esa multitud de hombres bestia que atacan, por supuesto, atacan como una sola voz, si son un inicuo globalizado, sacrificando el cerdo en el corazón del hombre, que es el templo verdadero. Entonces dice, mas el pueblo
más el pueblo. Lo vemos, pasó y lo aplicamos. Más el pueblo que conoce a su Elohim. Oigan, yo conozco a mi Elohim. Yo no me quiero conformar a una lisonjería de conceptos que suenan bien, pero que son mentira. ¿Por qué? Porque a Elohim no se le puede burlar. Y como digo yo, la verdad es la verdad, y la mentira nunca va a poder ser verdad. Por eso siempre el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. ¿Verdad? Pero ¿cómo se esfuerza el pueblo y actúa? Mirando que va a llegar un tercer templo y que va a llegar uno con barbas y otro sin barbas y otro con bigote, y le va a decir el del bigote al de las barbas, quítate tú para ponerme yo. O que van a sacrificar una vaca roja, o que van a la abominación desoladora. ¿Pero de qué me están hablando? Si no hubo mayor, esta fue el culmen de la abominación desoladora. Fue aquí representada, tiempo de los macabeos. Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar. Ahora, su réplica espiritual, cuando puedes ver esta historia física, su réplica espiritual es que el sacerdote de este tiempo, multitud de hombres bestia, están sacrificando cerdo en el corazón, en el templo del hombre, poniendo todo manga por hombro y desordenando toda la escritura, por el amor que tienen a la mentira, a la mentira. Entonces, en Daniel 12, 4 al 7, en Daniel 12, 4 al 7, dice así: mis preciosos y mis preciosas, ¿verdad? 12, 4 al 7. Pero tú, Daniel, para que vean el contexto, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro que se le acaba de dar, todo el libro de Daniel, hasta el tiempo del fin, que empieza el tiempo del fin en la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach. Ahí empezó el Aharit Hayamin, últimos tiempos. Dice, habiendo hablado de muchas maneras, en este último tiempo, en el Aharit Hayamin, dice el apóstol, ha hablado a través de su Hijo. Por tanto, ya cuenta desde la resurrección del Mashiach como Aharit Hayamin, postreros tiempos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia está hablando sobre todo la ciencia de interpretación, la ciencia de la extracción de la palabra de poder, saber situarla. Un experto en la situación de la palabra de poder y del libro de Daniel fue Shaul, Pablo, que supo colocarlo donde era. Hizo Diana. Bendito sea el nombre de nuestro Elohim. Pero esto tampoco saben verlo. Entonces dice, en el verso 5, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Al decir cuándo será el fin de estas maravillas es cuándo será el fin de este mundo. Porque todo en este mundo es una maravilla. Eso nos ministraba un día a nosotros desayunando en la terraza, ¿verdad? Nos acordábamos de este verso. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces contemplábamos el horizonte como que todos son maravillas en esta vida. Desde el sufrimiento, a la pena, a lo que ves, a lo que... Es todo una maravilla. ¿Por qué? Porque va a ser único, una experiencia única. Lo que vamos a vivir eternamente ya no va a ser esto. Por lo tanto, estos son maravillas. Algo insólito en el tiempo de la eternidad. Entonces dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Kadosh, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí está abarcando mucho tiempo, porque quiere ver cuándo será el fin de estas maravillas de este mundo.
le está respondiendo, el mensajero le responde a Daniel. Dice, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, esto es, cuando precisamente toman dominio del templo espiritual los gentiles, y cuando el poder del pueblo santo, del pueblo apartado, se adhiere a esas naciones, a ese dominio de los gentiles, entonces el poder del pueblo apartado se dispersa entre las naciones, ¿verdad? Pero a las naciones que les toca asimilarlo, lo tenían muy restringido, porque de lo que está hablando es del dominio papal 538 a 1798. Pero igual que el verdadero exaltador de Yah tiene que lidiar con un mundo oscurantista, también ese mundo oscurantista de la Edad Oscura, en la cual prohibían la palabra e incluso la lectura de la palabra, pero también les tocó a los gentiles que dominaban, al pontificado de turno, tener que asimilar la dispersión del poder del pueblo Kadosh, porque no eran solamente palabras, es que eran ellos mismos el poder, ¿verdad? Eran ellos mismos el poder, el testimonio de sus vidas y el poder con el que proclamaban la verdad, la emet que conocían, porque se les había predicado y las sabían, y sabían situar las cosas. ¿Entienden? Entonces, cuando se acabara la dispersión del pueblo apartado, que esto fue desde 1798, dice, todas estas cosas serán cumplidas a partir de 1798. ¿Verdad? Ahí ya empieza la recta final del mundo, se podría decir. Porque ya las naciones toman del poder del pueblo apartado. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que la palabra, el caudal profético verdadero, ya se inserta a la corriente de las naciones. Por lo tanto, las naciones, quieran o no, tienen que empezar a asimilarlo. Aunque quieren rechazarlo por todos los medios hasta el día de hoy, pero que al afluente de las naciones ya se ha incorporado ese poder energético, esa dispersión del pueblo apartado, eso está al día de hoy. Y por eso se las están viendo como se las están viendo, porque quieren aún rechazarlo, ¿verdad? A este poder del pueblo apartado. Dice que cuando se acabe esa dispersión, ese despliegue del poder del pueblo apartado, todas estas cosas, estas maravillas, serán cumplidas. Es decir, llegarán ya a cumplir su propósito, que es el llevarnos a la eternidad, a una eternidad perfecta, a una eternidad sin muerte, sin dolor y sin enfermedad. Entonces, en Daniel 12, 4 al 7, en el libro de Daniel 12, 4 al 7, ya lo hemos leído, ahora nos toca, ahora decir que vamos a ver que los días de los que va a hablar, ¿verdad? De los que va a hablar en lo que hemos leído primero de Daniel 11. Vamos a Daniel 11, 31, 32 de nuevo. Dice, esto ya lo hemos leído, lo de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Esto ya está bien representado y lo han entendido muy bien, ¿verdad? Lo que es el sacrificio de cerdo, el ministerio de los sacerdotes actuales también. Cuando se entiende lo que de verdad pasó ahí, en el templo, en el año que se sacrificó el cerdo por parte de Antíoco Epífanes, ¿no? Entonces, desde la orden de Artajerjes, se producen días literales, que por eso dice, y el pueblo y los entendidos se esforzarían y actuarían,
porque verían cumplidos estos tiempos de Daniel, ¿verdad?, que profetizó Daniel. Entonces el pueblo ha percibido, ya por Daniel, por leer la profecía, igual que ahora, se supo situar. Entonces supieron que desde la orden de Artajerjes habían transcurrido hasta la revuelta de los macabeos, habían transcurrido días literales, ¿verdad? Desde la orden de Artajerjes hasta la revuelta de los macabeos transcurrieron días literales. La orden de Artajerjes se da más o menos en el año 457 antes de la era común y se refleja en Esdras 7, 11 al 13, que va a decir así. Dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote, al Cohen, ese sí era Cohen, Esdras, ¿verdad?, escriba versado en los mitzvot de Yahweh y en los estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, dice paz, ¿verdad?, dice Artajerjes. Por lo tanto, dice en el verso 13: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, de sus Kohanim y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, ¿verdad? Entonces ahí se da la orden de Artajerjes a poder regresar y, ¿verdad?, consagrar el templo, ¿verdad? Y entonces en Daniel 12, 11 al 12, en Daniel 12, 11 al 12, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, estos son los días literales, ¿verdad? Estos son los días literales que hemos mencionado, ¿verdad? Porque desde la orden de Artajerjes hasta la revuelta de los macabeos pasaron varias centurias, pero los días literales transcurrieron aquí. Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, entonces estos 1335 días fueron días literales, no desde la orden de Artajerjes, sino desde la abominación desoladora de Antíoco Epífanes, ¿verdad? Dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, en tiempo de días literales, esos 1290 días, y bienaventurado el que llegara a 1335, equivalen esos 1290 días a poco más de 3 años y medio, 3,658, ¿verdad? Y este es el tiempo que se tuvo que esperar para rededicar el templo, ¿verdad? El templo profanado por Antíoco Epífanes. Entonces, repetimos, la orden de Artajerjes sí fue antes,
La orden de Artajerjes fue dada en el 457. Y la revuelta de los macabeos no se produjo hasta el 167-160, de manera que transcurrieron varias centurias. Entonces, cuando Artajerjes dio la orden de que ya podían regresar, fueron regresando, ¿verdad? Fueron regresando. En estas que iban regresando y construyendo, edificando por Esdras, Nehemías, ¿verdad? Zorobabel, resulta que Antíoco Epífanes profana el templo, ¿verdad? Se le va a la olla, se gana con lisonjas a los violadores del pacto, ¿verdad? Aun haciéndose pasar por Dios mismo, con lisonjas se gana a los violadores del pacto. Es que no fue promulgando por ahí con un altavoz, yo soy el nuevo Dios. No, se los ganó con lisonjas. Biodiversidad, respeto por el medio ambiente, libertad, igualdad y fraternidad, unidad del mundo, todos somos un equipo y un etcétera. Entonces, resulta que la orden de Artajerjes se da 457 antes de la era común y en el 167-160 se ven obligados los macabeos ya por el abuso de Antíoco Epífanes, que incluso llegó al colmo de que dio la orden también de que las traducciones de la Torá y del Tanaj tenían que girar en torno al panteón griego desde ahí en adelante, por lo cual ya desde la Septuaginta en adelante ya todas las versiones incluían Dios, favoreciendo a Zeus, ¿verdad? Y no se queda contento con eso, sino que lo profana el templo sacrificando un cerdo, ¿verdad? Pero es que sedujo a los violadores del pacto, aún después sí que hace todo esto. Sacrifica el cerdo en el altar, en el templo, en el mismísimo templo. Se proclama bajo cuerda a Dios, por supuesto, aunque no lo dijo en altavoces. Y pues en sus múltiples fechorías hasta hace que ya las traducciones giraran en torno al panteón griego. Y desde entonces tenemos a Dios en las Biblias, ¿verdad? Entonces fue una desfachatez impresionante. Pero es que como entendemos los tiempos, sabemos verlas venir. Igual que los macabeos supieron verlas venir. ¿Por qué? Porque leyeron a Daniel. Y nosotros, hombre, si de verdad entendemos la fiesta de las luces, pero es que luego celebran Hanukkah, pero es que no saben ver esto. Entonces, como hemos dicho, se vieron obligados los macabeos a actuar, y el pueblo entendido se esforzaría y actuaría. Ahora, de la misma manera, nosotros viendo esa situación, hemos empezado diciendo, todo el Tanaj está escrito y toda la historia ha transcurrido para que usted y yo sepamos verlas venir, ¿verdad? Y es que la palabra está ahí para enriquecer y para librar de la muerte. Recuerden ustedes el tema anterior, cuando dimos del año 70, ayer. Es que gente incluso que no hubiera tenido conexión con lo bíblico, con lo tanáquico, pero que hubieran hecho caso a lo que dijeron los discípulos y el mismísimo Mashiach, se hubieran librado. Porque es que le dio señas. Los que estén en los montes, no desciendan, no te preocupes por qué tomar, no tomes tu capa, líbrate. Es que le dio señas para ser librados. Igualmente, a los macabeos se les dio el libro de Daniel. Empezaron a ver lo que había en Daniel. Luego Shaul Pablo lo desarrolló de una manera
súper eficaz, proféticamente magnífica, pero los macabeos ya empezaron a ver el cumplir del libro de Daniel. Y entonces investigaron. ¿Cuándo se dio la orden? Y miraron todo el Tanaj y miraron en Esdras, por supuesto. Entonces miraron que se estaban cumpliendo los tiempos. Y cuando vieron que sacrificó al cerdo y se produjo la abominación desoladora, cuando sacrificó al cerdo Antíoco Epífanes, pues dijeron los macabeos, aquí está. Esto no es para atemorizarse ni para huir como gallinas descabezadas, como pollos descabezados. No, esto estaba predicho, ¿verdad? Que habría una abominación desoladora. Ahora es cuando empiezan a correr los días literales para ser el templo de Elohim rededicado. Y entonces solo se opusieron, lucharon y poco más de 3 años y medio después pudieron rededicar el templo. Y hasta aquí. Espero que haya quedado claro, ¿verdad? Quizá nos hayamos un poco parado ahí porque es un poco pues farragoso porque hay mucha historia, ¿verdad? E intrahistoria, pero creo que lo hemos explicado bien, ¿verdad? Y lo que quiero destacar es eso, que no se cuentan los días literales de 3 años y medio, poco más de 3 años y medio, desde la orden de Artajerjes, sino que se da la orden de Artajerjes 457, ¿verdad? De ya regresar, van regresando, van construyendo el templo. Antíoco Epífanes se proclama Dios en la tierra, ganándose con lisonjas a los violadores del pacto, y los violadores del pacto no la ven venir. No la ven venir de ningún modo, ¿verdad? Oigan, pero si he sacrificado un cerdo ahí en el altar, ¿no lo han visto venir tampoco? No hemos visto nada. Ojos que no ven, corazón que no siente, dirían, ¿verdad? En el día de hoy exactamente lo mismo. Están viéndolo, pero hacen caso omiso de ese sacerdote berraco, ¿verdad?, que está sacrificando el cerdo en los corazones humanos, ¿verdad? Abominación desoladora 2.0 espiritualmente. Pero como son violadores del pacto, no saben verlo, ¿verdad? No saben aplicar las cosas que están escritas ahí para nosotros, ¿verdad? Ahora, como antes, pero el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará, ¿verdad? Porque esto no puede ser, que un berraco se gane con lisonjas el endiosarse él y endiosar a todo cerdo. Esto no puede ser. Y oponerse a todo lo que se llama Elohim, hasta aquí han llegado. Porque está ahí escrito todo. Y igual que se cumplió, cada cosa a su tiempo se ha cumplido, pues igual también se va a cumplir, ¿verdad? Pronto será el fin de estas maravillas, ¿verdad? Y ahora ¿qué estamos haciendo? Que ese poder del pueblo apartado, de los escogidos, de lo que se llama en verdad Elohim, y por eso se oponen tanto a nosotros, pero ese poder del pueblo de Elohim está pasando al torrente sanguíneo del templo humano, del corazón humano, ¿verdad? Entonces todo está llegando ya a su indubitable fin. Y hasta aquí, ¿verdad? Añadir más sería incidir en lo mismo y quizá marear un poco ya las cosas, ¿verdad? Así que hasta aquí lo vamos a dejar, creo que se ha entendido bien, y hasta aquí las profecías cumplidas en tiempos de los macabeos 167-160. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat Shalom, besos y abrazos.